Hablar, pienso yo, ayer salió otra encuesta del efecto de las encuestas, si te parece, con Osvaldo Moreno, arranque usted, Por en la supuesto. gente, porque las encuestas, aunque se diga que, bueno, cada uno tiene su encuestador, pero a la gente la dejan como una semana, una u otra. Pero sigue usted, don Alberto, Claro que sigue sí, usted luego con aprovechamos eso. rápidamente el tiempo. Nuestro primer invitado, pues, es analista y consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Ayer le leía algo, Osvaldo, algo que me sonaba súper interesante, ¿no? Decía, política, comunicación y marketing no son lo mismo. Si no entiendes lo primero, refiriéndose a la política, por supuesto, el resto no sirve. ¿Qué tal si lo desagregamos un poco esa línea de pensamiento? Osvaldo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de I99, espacio plural, nacional, patrimonio de todos los guayaquileños. Un gran saludo a Eduardo Mendoza, uno de mis mentores, uno de los causantes de haber agarrado este gusto en la política, y a todo el equipo de I99. Bueno, yo lo digo porque siento o percibo una fijación de parte de los candidatos, en todas partes, no vamos a ponerle nombre y apellido, hacia las redes sociales, hacia el marketing, hacia olas comunicativas, de comunicar por comunicar. Entonces, esto es importante porque hay factores que si no se toman en cuenta, sobre todo políticos, es muy difícil lograr resultados o luego entenderlos. Por ejemplo, lo que se llama la teoría de las coaliciones. Yo pensaría que si en Guayaquil hubiera juntado el correísmo con el Jairala, probablemente hoy habría otras lecturas de la encuesta. No digo de resultados. Usted me conoce ya mucho tiempo, pues no me gusta ser adivino, pero ahí se ve un ejemplo de lo que pasa cuando no aplicas la teoría de las coaliciones. ¿Qué significa las coaliciones? Fuerzas políticas. Es algo simple. A veces en política uno más uno sí es dos, ¿ya? Por ejemplo. Pero igual falta y espero, bueno, en función de a quien le convenga equivocar o aceptar. Creo que eso es lo de menos. La, Entonces, sí. Sí, y sí, decía Osvaldo que y es un tramo corto, ¿no? Porque son 21 días. De hoy hacia adelante, 21 días que tenemos, ¿no? Para ir a las urnas. sí, lo que pasa es que en Guayaquil, casualmente, o por lo menos en ciertas ciudades de la costa, tenemos el ingrediente adicional del invierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guayaquil, yo tengo la gran inquietud, más que duda, de cómo finalmente termina de construir su impronta de liderazgo la actual alcaldesa. Yo quiero decirlo con infinito respeto. Obviamente, Flores Cordero construyó un liderazgo, Nebot construyó un tipo de liderazgo, pero yo siento como que la doctora Viteri está todavía, no termina de consolidar ese tipo de liderazgo en el contexto de, bueno, Nebot y Correa, bueno, Correa Nacional, pero Nebot y el ingeniero Flores Cordero en su momento, en cualquier tipo de encuesta, sobrepasaba el 50-60%. Hoy yo no voy a validar esto por encuestas, pues puede ser la oración siempre digo yo, la oración del consultor político: Señor, líbrame de las encuestas, que las que voy primero, que de los votos me encargo yo. Pero al margen de eso, creo que la doctora Viteri, si bien es cierto, no sé si la palabra es favorita o va primera, no es, pues, digamos, ese contendor indiscutible que era en su momento Nebot o Flores Cordero. Está en ese proceso de construcción y eso genera vulnerabilidades que, para afortunadamente, no sé si para ella en todo caso, la fragmentación de la tendencia, digamos, de la izquierda, de alguna forma eso podría un poco mitigarlo. Pero obviamente esto es un análisis basado en escenarios, en opiniones. Y le puse solo el ejemplo de Guayaquil para tenerlo más claro. O Correcto. sea, esto lo digo por lección en la que estamos trabajando en Azuay también y en otras provincias del país, donde estoy notando un poco en general, ¿no? Puse el ejemplo de Guayaquil porque es más cercano, ¿no?, para nuestros oyentes, pero sí estoy notando una fijación excesiva en la publicidad, en las redes, etcétera, que son fundamentalmente necesarias, pero deben ser accesorias a la estrategia y fundamentalmente entender de política. Claro que sí, antes de ir con Eduardo, ¿no? Una consultita adicional. Periodísticamente, en mi caso, y lo consulto también con colegas de otras estaciones radiales, de la televisión, de la prensa escrita, ¿no? Y llegábamos precisamente a una coincidencia, ¿no? Llama la atención que los postulantes, que los candidatos, y esto hablando en el entorno nacional, en el contexto nacional, nos llama la atención, ¿no? La falta
de consolidación de propuestas. O sea, todo el mundo se afinca en el tema de seguridad y un poco uno se pregunta, bueno, son candidatos a comisarios, a sheriff, ¿a qué? Pero no se habla, en cambio, del otro o de los otros ingredientes, ¿no? Las responsabilidades que fija el COTAT a quienes van a estar pues al frente de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Los gobiernos locales. Entonces, no sé exactamente desde la arena, desde la orilla de la consultoría, desde el análisis, ¿qué más les llama la atención a ustedes? Bueno, lo que pasa es que las elecciones de tipo local tienen una lógica totalmente distinta a la nacional, pero hay un ingrediente que es inevitable tomarlo en cuenta en este proceso, en esta contienda o en este escenario, que es el de la seguridad. En este momento estamos viviendo algo que era totalmente impensable. Ecuador, más que Guayaquil, ya es más inseguro que Colombia. Claro, las cifras de seguridad de Colombia empezaron a bajar a partir de la firma de la paz, que son, yo creo que hay que revisar siempre estadísticas, ¿no? Yo respeto los juicios de valor, las opiniones ideológicas, políticas, pero bien decía mi padre, tienes que aprender estadística, y yo le decía, ¿para qué? Y él me decía, para que nunca pierdas un debate. Entonces, si usted revisa las estadísticas en Colombia, la inseguridad ha bajado desde la firma de la paz. Pero hoy, en este año, cerramos en lo que pasó el 22, con cifras más altas. Ecuador tenía 25, 26 y Colombia tiene 23. O sea, ya estamos más inseguros que Colombia. Entonces, eso denota que estamos viviendo la crisis más grande de inseguridad de nuestra historia. Y hay otro fenómeno. Esto se dispara a partir de la salida de Correa y de Moreno, porque con Correa cerramos con 5.4 muertes violentas, ellos inician en el 2007 con 18. Yo hablo con datos estadísticos, creo que es lo serio. Pues, le puedo hablar de que Correa y el Chapo Guzmán se reunían en el Palacio Carondelet y hacían la Ouija, ¿verdad? Con Escobar, ese tipo de cosas creo que no son para el debate o con portales digitales que hablan de capos, de padrinos. Hay que hablar con evidencia, con pruebas. Tienen que decirlo la estadística por un lado y obviamente las autoridades, para que no alegremente la gente diga o acuse a quien sea de cualquier cosa. Entonces, en ese escenario, en el año 2006 que asume esta gente, las cifras de inseguridad eran de 17, 18 y ellos logran llegar a 5.4. Moreno algo las logra sostener hasta 6.9 y a partir de la salida de Moreno esto se desvana. Entonces, al vivir una crisis de inseguridad como la que estamos viviendo, de acuerdo a las cifras, no lo que yo pueda percibir, pensar u opinar, tenemos un problema grave de discusión de la seguridad que obviamente está en la agenda nacional. Y esto hace que se extrapole la agenda nacional en el ámbito local con el interés legítimo, creo yo, del gobierno de plantearnos una alternativa o una tesis que es el tema de la famosa consulta, ¿no? Que por un lado ellos la plantean ciudadana, por otro lado la oposición como del gobierno, pero no deja de ser un hecho político, eso creo que es importante, ¿no? Entonces, en ese escenario, en un escenario inseguro, donde la elección se torna en estos temas, donde no hay, digamos, en el ámbito local mayor competencia que no sea de manera coayudante, accesoria, participativa, creo que es un tema que está en la agenda de los ecuatorianos y que nos lleva a hechos, ya, por ejemplo, antes de ayer mataron a un señor de apellido Rosero, no tuve el gusto de conocerlo, pero la señal es terrible, es espantosa, porque de alguna forma ya si tú pierdes, tienes un estado de ineficiente e incapaz para resolver la seguridad, si la empresa privada no lo logra tener por competencias o por la razón que sea, y si a nivel comunitario los ciudadanos no se pueden agrupar, yo creo que no mataron al señor Rosero antes de ayer, mataron a una ciudad entera. Entonces, en ese escenario estamos viendo tiempos o sucesos que hacen que la elección, irónicamente, claro, no competirle de acuerdo con TAC, gire en este tema nacional de la seguridad, pero bueno, todas esas respuestas las vamos a tener el día, los resultados exactamente, y ojalá que ya sea 6 de febrero para que comentemos esto en otro escenario. A partir del 5 de febrero. Resultados, claro que sí. Permítame, Eduardo Mendoza Paladines. Gracias, Alberto. Y querido amigo, buenos días. Conversamos el viernes en un foro que compartimos y hablábamos de algunas cosas. Hoy quiero volver a traer el tema de las elecciones seccionales y como hablamos no solamente de Guayaquil, para no nombrar, porque a veces solamente hablamos de Guayaquil. Hablemos de Durán, hablemos de San Borondón, hablemos de Milagro, hablemos de Daule, de todo lo que es Gran Guayaquil. ¿Cómo ve el desarrollo de las mismas el analista, el acucioso analista Osvaldo Moreno? Primero, Eduardo, querido, lamento decirle que muchas gracias, como siempre, por la invitación, pero cuando yo vengo a espacios como el 99, me siento como cuando uno va a visitar a la abuela el fin de semana, de hecho, un domingo, que recuerda su infancia, cuando creció, cuando corría, porque para mí 99 fue una escuela, así que tengo que decirlo. Gracias, hermano. Y lo sigue siendo. Gracias. Eduardo.
A ver, yo no lo digo porque usted sea mi abuelo, por si acaso. Falta el doctor Cepeda, ahí creo que ya hacemos el grupo. Ese ya es tatarabuelo. Los domingos, con un abrazo fraterno a mi maestro, el amigo Cepeda. A ver, mire, otro tema que mire, esto es complicado porque, por ejemplo, el otro día conversaba con la familia, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento en materia de inseguridad, estamos, creo, saturados de diagnósticos, pues, ¿no? Y yo pensaba un poco, bueno, a nosotros nos criaron, nos formaron con la idea de siempre hablar bien, de quien sea. Si no hay nada bueno que decir, callarse. Entonces, a veces legítimamente periodistas me llaman, me escriben, me piden opinión. Entonces, en algunas ocasiones me estoy tratando hasta de excusar. Porque la situación actual, usted me nombraba Durán, por ejemplo, cuando hablamos de las 25 muertes violentas, el récord histórico de inseguridad del país, ni le cuento Guayaquil. Hoy Guayaquil está más inseguro que en la época de los incendios, de los piratas, o sea, una cosa espantosa. Entonces, cuando me pongo a analizar ese tema en materia de seguridad, bueno, finalmente tú te quedas pensando, ok, ¿qué está pasando en las ciudades del interior? Qué buena pregunta. Ciudades como Esmeraldas, ciudades como Quevedo, y esto se lo voy a decir con el corazón partido, como Durán. Usted sabe que yo soy de Durán. Sí, señor. Que Durán tenga, ya prácticamente discutamos de escuelas de sicarios y no de escuelas del milenio, como quieran llamarlas, y que Durán se haya convertido en lo que se ha convertido. Créame que es una situación que a mí me genera incluso ganas de llorar, se lo digo honestamente. Entonces, lo que está pasando en Esmeraldas, lo que está pasando en Quevedo, eso obviamente se traspola a la discusión de los ciudadanos. Entonces, el caso de Durán, por ejemplo, que está sumida en la inseguridad, que tiene un tema de agua potable, que ahí los candidatos juegan al carnaval echándose la culpa, al margen de eso, una ciudad que es polo de desarrollo, digamos, ni siquiera accesoria, hermana, digamos, porque finalmente la parroquia de Guayaquil. Entonces, una ciudad como Durán, que está a una orilla de Guayaquil, digamos, en caso de Quevedo, ¿quién no ha sido feliz? Disculpe, Eduardo, ¿quién no ha sido feliz en Quevedo? La ciudad de las chifas, la ciudad de los chinos, la ciudad de las mujeres muy lindas, la ciudad del banano, ver la inseguridad desbordada en Quevedo, Esmeraldas ni le cuento. Entonces, en ese marco, en ese escenario, hace que la discusión local, lamentablemente, esté conectada con el tema nacional de esta tragedia de inseguridad que estamos viviendo. Ahora, soluciones en ese sentido, sí. Yo creo que existen muchas, pero ya corresponderá a un experto hablar del tema y seguramente muchos han pasado por estos micrófonos. Pero yo creo que esta discusión local y esta elección, yo lo decía el otro día, ojalá el gobierno gane y gane contundentemente. Yo les soy honesto, yo discrepo con algunos analistas que me hablan de un club indiscutible de gobierno en la consulta. Yo vengo recorriendo el interior del país y al menos en ciertas preguntas como lo de los asambleístas, por ejemplo, donde la discusión es, bueno, ahora tengo 3, 4 asambleístas, me vas a reducir a 1. Y en las ciudades del interior un puesto burocrático es prácticamente 2 familias, 4 que viven del mismo. Entonces, ojalá el gobierno, lo digo honestamente, tengo mis dudas, pero ojalá gane con una contundencia tal, de tal manera, mi querido Eduardo, que no haya excusas en materia de seguridad, que ya sea la aplicación, si esa es la alternativa, yo tengo mis dudas, pero no importa lo que yo pienso, si esa es la alternativa, si esa es la solución para el tema de la inseguridad, bueno, vamos adelante, démosle ya, ¿hasta cuándo? Los 100 minutos, luego era un año, luego ahora son 2, X. Yo creo que es el momento, yo no creo que sea un tema de la Asamblea, yo creo que es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, y esa responsabilidad exclusiva en materia de seguridad tendrá la oportunidad histórica en caso de ganar el referéndum, que es lo que espero que pase. Lo que me refería es concretamente a la hegemonía de las fuerzas, ¿verdad? Sigue actualmente, está en Durán, por ejemplo, un señor que es del Partido Social Cristiano, lo mismo en Milagro, sucede igual en San Borondón y en Daule. ¿Habrá un cambio en su, más allá de encuestas, en su percepción? ¿Cree que habrá algún cambio porque hay otros candidatos, etcétera, o se mantendrá? También hay nuevos jugadores, ¿no? El señor Chonillo es un jugador nuevo que no es ni del uno de los otros que han estado en los últimos años en el poder, en Durán me refiero, ¿no? Entiendo que no es tan nuevo, pues ya fue candidato y fue candidato, Moreno. Claro, lo que me refiero es que no ha ganado. Okay. A ver, hay un tema bastante interesante, ¿no? Ahí todos han ejercido de alguna forma el poder. Pues entiendo que la ex alcaldesa fue alcaldesa, sí, señor. Señora fue concejal y el otro fue gobernador. Digamos que experiencia pública es verdad, vamos a hablar en positivo. Es buen punto. Pero al margen de eso, ¿qué pasa en lo local? Y este es un dato súper interesante, Eduardo. Mire,
en algunos de los posgrados en los que tengo el gusto de ser docente, en América Latina y en el Ecuador, sobre todo los alumnos ecuatorianos les mandamos a investigar el porcentaje de éxito que tienen los alcaldes cuando intentan reelegirse en nuestro país. Solo en la elección del 2019, para que tenga usted una cifra, solo el 6% tuvo éxito en materia de reelección. Entonces esto del aparato, la reelección, el aparato del Estado, eso es falso. Y sobre todo, y aquí viene el punto medular, en las elecciones de orden local, así sea en Durán, en Yaguachi, en Guayaquil, etcétera, etcétera, en las elecciones de tipo local, las personas no suelen votar por partido, suelen votar por personas. Correcto. Suelen votar. Porque, Eduardo, es una elección de vecinos, ¿sí? Correcto. Es una elección, es más fácil, con todo el respeto a la abogada Viteri o a mi amigo Dalton Narváez, que lo conozco a Dalton de la Universidad de su madre, habiendo vivido en Durán tantos años, pues, ¿no? Entonces, con todo respeto a Dalton, a Paco Azán, etcétera, 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 la gente en elecciones de orden local, ¿sí?, votan por vecinos. Yo puedo ir donde la doctora Viteri, pararme afuera del Palacio Municipal, puedo ir donde Dalton en Durán, puedo ir donde Paco Azán en Milagro, y es más fácil hacerlo, hasta pegando un grito, que ir al Palacio de Carondelet, que hay cercos, policías, guardias suizas que tienen el presidente, que le hablan en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las elecciones de orden local tienen esa particularidad. Entonces, sí, por supuesto, el continuismo de los partidos, claro que desgastan, pero en este tipo puntual de elección, las personas votan por sus vecinos, porque el eje de la discusión suele ser vecinal, en la ciudad de calle, en los prediales, en los parques, en las plazas cunas, la educación, las escuelas fiscomisionales, que me parecía la mejor figura, creo que eso debe fortalecerse. Pero bueno, al margen de eso, pensaría yo, e incluso, qué pena que el gobierno no aprovechó la oportunidad para hacer una consulta en el sentido de ampliar competencias a nivel local. Cuando un funcionario se reelige, esto es importante, el nivel de exigencia del elector se triplica, aumenta, se multiplica por 10. La gente no es tonta, la gente ratifica a un funcionario o lo castiga. Punto. Me doy cuenta. Entonces, si le diéramos más competencias en materia de salud, de educación a los gobiernos locales, porque yo creo que el futuro, el mundo va a eso, a lo local, a los municipios, yo pensaría que si un municipio tiene éxito en materia de educación, los electores o en salud o en seguridad simplemente lo van a repetir. Entonces, para concluir la idea, en elecciones locales es una elección de vecinos y el partido funciona, sirve, sí, pero termina siendo un factor secundario. Es decir, Osvaldo, en otras palabras, Osvaldo Moreno, el cacicazgo, son los cacicazgos locales, ¿verdad? Eso es, son los líderes, las personas conocidas de los cantones o los pueblos pequeños donde ejercen. Correcto. Mi querido Osvaldo, agradecerle como siempre, gracias por aceptarnos un domingo. Este programa usted sabe que tiene el tema que es para elecciones, se programa siempre antes, sé que es un domingo que es complicado. Gracias por su amabilidad, querido amigo, y seguiremos conversando. Un abrazo a Eduardo y a todo el equipo, nos veremos pronto. Sí, y perfecto. Solamente de una vez lo dejamos comprometido a don Osvaldo Moreno. No, el día de las elecciones, claro, por supuesto, vamos a tener una transmisión ininterrumpida desde las 6 en punto de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta el momento en que ya tengamos los resultados en las principales ciudades. Dijo doña Diana Tamaín el jueves pasado, y a ver, sí, y también José Cabrera la semana pasada, los dos, que va a ser en 6 horas, Alberto. O sea que a las 11, 12 de la noche podemos tener resultados. Bueno, en todo caso, el equipo periodístico de I99 está preparándose ya, y esto es pues el abre boca, la transmisión de este programa, el dominical. No vale la pena el esfuerzo, vale la pena, señor, ¿no? Preparar, estar acá en vivo y en directo. Son las 9:27 minutos. ¿Qué tal, Eduardo, si hacemos la primera pausa publicitaria anunciada?